Hola chiquillos, buenos días. Hoy día les voy a subir la cápsula sobre la clase que les debo, que es carcinogénesis parte B, y que sería la última clase que a ustedes les entraría en la evaluación, la primera evaluación que es el día jueves. Bien, bueno, en la clase anterior de carcinogénesis parte A, igual ya habíamos hablado hartos aspectos súper importantes. Sin embargo, lo importante aquí es recordar que para que la célula se transforme de una célula normal a una célula cancerosa, tiene que pasar por tres etapas: iniciación, promoción y progresión. La iniciación es cuando una célula se vio expuesta a uno o más agentes cancerígenos, que podría haber sido en una sola exposición o en exposiciones repetidas, ya sea agente físico, químico, biológico, y que llevó a cambios que fueran totalmente irreversibles en su genoma. Por lo tanto, en la fase activa de síntesis de ADN, las células que estén en esta fase son mucho más vulnerables a esta exposición. Después, la promoción es cuando se estimula el crecimiento de las células mediante algunos factores de crecimiento, factores químicos, y de esta forma todavía es reversible el daño si es que yo elimino el agente que promovió esta situación. Y finalmente, la progresión, aquí las células ya adquieren características malignas, invaden, hacen metástasis, tienen un crecimiento autónomo, y es lo que marca la transformación del cáncer. Por lo tanto, se inicia, está expuesta a daño, se muta la célula, ¿sí? De esta forma se promueve el daño, se va perpetuando hasta finalmente la etapa de progresión, donde ya adquiere características de malignidad y ya es un tumor maligno. Bien, el cáncer, por lo tanto, lleva a que este crecimiento sea completamente descontrolado, y más del 30% de los casos tenemos que de un cáncer corresponde a factores de riesgo que son totalmente modificables, como la exposición al tabaco. Y es por eso que tenemos algunas predisposiciones al cáncer, como agentes químicos, radiación y algunas bacterias o virus. En cuanto a las sustancias químicas, tenemos el benceno y el tolueno, ya que se encuentran en las bencinas, en las gasolinas, en los cigarrillos, que me predisponen a tumores hematológicos. El etanol, el alcohol me predispone, o sea, una exposición masiva y una exposición prolongada de forma crónica, es factor de riesgo para cáncer hepático, cáncer orofaringio, cáncer de esófago. Las nitrosaminas, son sustancias que están en los alimentos ahumados, en las carnes curadas, en los alimentos conservados, sobre todo como embutidos, salchichas, salami, pastrami, todos estos elementos, y mucho consumo de carnes ahumadas como asados, que nosotros en Chile tenemos harto consumo, me lleva a la producción de cáncer gástrico. También tenemos el amianto, que se encuentra en materiales aislantes, pero materiales aislantes que eran muy antiguos, que aislaban como de la calefacción en la casa, o también en materiales de techo, que me predispone a cáncer de pulmón, mesotelioma pleural y también carcinomas renales. El arsénico, que habitualmente están en aguas contaminadas o elementos de industria, por eso es tan común en el norte de Chile, predisposición a cáncer de piel y de pulmón, lo mismo que el cromo, el níquel y el sílice, que también están en elementos de minería o de grandes industrias, también me predispone al cáncer de pulmón. En cuanto a la radiación, que era una de las clases que vimos al principio, radiación no ionizante, tenemos ultravioleta B, que lleva a cáncer de piel por daño directo al ADN, y radiación ionizante como rayos X, que me dan neoplasias hematológicas, bomba atómica, uranio y radio, que me predispone a leucemias, cáncer de pulmón, osteosarcoma, y rayos gamma, que afecta a tejidos profundos como la médula ósea, por lo tanto cánceres hematológicos. Virus que dañan el DNA, el virus papiloma humano, que me predispone a cáncer cervicuterino, el virus de Epstein-Barr,
linfomas y carcinomas nasofaringeo, y el virus de hepatitis que me lleva a carcinoma hepatocelular. Y también tenemos los virus que dañan el RNA, como el virus hepatitis C, que me desarrolla también un carcinoma hepatocelular. El virus linfotrópico de células T humano tipo 1 me predispone a leucemias y linfoma de las células T. Y algunas bacterias como el Helicobacter pylori que me favorecen el cáncer gástrico y linfoma de células B, que esto sí es reversible con tratamiento. En cuanto a la patogénesis, tenemos que hay una disfunción celular y no necesariamente me lleva a que en un cáncer yo tenga un daño genético que sea letal. Ya el desarrollo de esta patogénesis tiende a tener muchas etapas, desde que el paciente se expuso a un elemento carcinógeno hasta que se activan estas células y estos genes involucrados en el crecimiento, que haya esta alteración en la diferenciación y que sea capaz de sobrevivir. Por lo tanto, es que en la patogénesis, estas mutaciones se van heredando a las células hijas y se van acumulando más y más mutaciones en estas nuevas células y finalmente puede haber metástasis. Estos cambios son graduales en el tiempo, por lo tanto, es que cada vez se van acumulando más mutaciones o modificaciones genéticas. Por lo tanto, tenemos cambios para el desarrollo del cáncer como una hiperplasia que aumentó el número de células, tenemos alteraciones en el tamaño y en la forma, que era el pleomorfismo, que se pierde la arquitectura porque hay una pérdida del citoesqueleto, la displasia, que es esta proliferación anormal, pérdida de la estructura normal de la célula, y para que se transforme en una célula cancerosa es que la célula puede adquirir un crecimiento descontrolado y que ya no le haga caso a em, que no necesite de factores de crecimiento. Por lo tanto, se vuelve autosuficiente, no necesita de señales de crecimiento, resiste a las señales que dicen no sigas creciendo, evade a la apoptosis, tiene este potencial de replicarse de forma ilimitada, o sea, hace por lo tanto inmortal porque no es capaz de entrar en apoptosis. Además necesita esta angiogénesis, mayor producción de vasos sanguíneos y es capaz de invadir y realizar metástasis. Por lo tanto, la patogénesis es bien completa. Si vemos esta imagen, es que la célula tiene cambios reversibles, que ya los habíamos visto en las primeras clases, pero si se vuelve irreversible o el irritante o el factor de riesgo o el factor carcinógeno se vuelve crónico, es que puede haber el desarrollo de esta neoplasia. Algo bastante importante es que tenemos genes reguladores que si se mutan o se ven afectados, se lleva al desarrollo de cáncer. Y estos genes, que son los reguladores de estos ciclos celulares, tenemos cuatro principales. Los oncogenes, los genes supresores de tumores, los genes reguladores de la apoptosis y los genes implicados en la reparación del ADN. Los oncogenes son genes que promueven el crecimiento y que se divida la célula. Por lo tanto, en la carcinogénesis, estos genes van a estar con una activación descontrolada, sigue creciendo, sigue promoviendo el crecimiento y además me lleva a que la célula evite la apoptosis, por lo tanto se vuelva inmortal. Y se van a clasificar dependiendo de su función. Tenemos los factores de crecimiento que estimulan la proliferación celular, la tirosinquinasa que transmite estas señales celulares para que se vaya regulando el crecimiento y también tenemos la GTPasa que participa en la señalización celular. Tenemos los factores de transcripción que inducen el crecimiento y además inducen la división celular. Los protooncogenes son genes que regulan el crecimiento y la proliferación celular. Por lo tanto, cuando un protooncogen se muta, se convierte en un oncogen y de esta forma promueve la proliferación descontrolada de esta célula, este grupo celular. Llevan a que se aumente la producción de proteína o que se cambie la estructura de ellas y de esta forma contribuye a que vaya creciendo la célula sin regular. Después tenemos los genes supresores de tumores, que éstas inhiben la división celular de forma descontrolada
y si es que está inactivo este gen supresor o mutado, va a llevar y va a contribuir a la carcinogénesis. Por lo tanto, su función es evitar el crecimiento descontrolado. Pero cuando se mutan, esta regulación se pierde y lleva a esta proliferación sin control. Los genes supresores tenemos dos categorías, los genes cuidadores, que son los responsables de reparar un ADN, detectan un ADN dañado y reparan. Y acá tenemos los BRCA1 y BRCA2, que se ha estudiado de que están mutados en los cánceres de mamas. Y también tenemos los genes guardianes, que regulan el crecimiento celular y detienen la división cuando sea necesario, que en la clase anterior les comenté que teníamos el P53, que era un gen regulador que se unía a los CKI para evitar que se proliferara o se avanzara en este ciclo celular. Tenemos genes que regulan la apoptosis, que idealmente eh, la apoptosis ya les había contado en las primeras clases que es una muerte celular programada. Cuando están mutados estos genes es que evitan esta muerte celular programada. Por lo tanto, la célula sigue proliferando, se sigue volviendo inmortal y tienen la capacidad de transmitir toda esta información a las células hijas. Por lo tanto, se sigue pro- promoviendo esta evasión o esta mutación a la apoptosis y de esta forma lleva a la progresión del cáncer. Acá el PER53 también, aparte de ser guardián o gen cuidador o guardián del genoma, también es un gen que regula la apoptosis. Por lo tanto, si el P53 se muta, se pierde la función de entrar en apoptosis, permite la acumulación de células defectuosas y además estaría dañado por el asunto de que ya no es capaz de cuidar y se sigue avanzando en el ciclo celular. Y está estimado que el P53 está mutado en la mitad de todos los cánceres que están conocidos. Los genes implicados en la reparación del ADN sí o sí son esenciales para corregir cualquier defecto del material genético, cualquier error. Y si es que está mutado, es que se va a seguir acumulando estas mutaciones cada vez más y lleva a la formación de un tumor. No es una enfermedad única, ¿sí? El cáncer, sino que es un conjunto de enfermedades porque tengo tantos factores a nivel molecular y a nivel celular que lleva a que se transforme esta célula que era normal en una célula totalmente anormal, en una célula cancerosa que tiene propiedades muy distintas a las normales. Por lo tanto, el daño genético y epigenético ya es por muchos factores de riesgo o de una exposición repetida a un elemento carcinógeno. Claramente que los factores de riesgo van a incluir, no es solamente por el factor de riesgo, sino también vamos a necesitar que haya una predisposición genética, que esté alterada o hay una alteración a nivel hormonal, una alteración a nivel del sistema inmunológico y a qué sustancia estuvo expuesto el paciente, a radiaciones, a sustancias químicas, a virus oncogénicos que vimos al principio de la clase. Por lo tanto, por eso es que se dice que no es una enfermedad única, porque tiene grandes componentes para poder llegar a que se forme este tumor o este cáncer. El diagnóstico va a variar, depende del tipo de cáncer y de dónde esté localizado. Y es por eso que muchas veces, si la detectamos a tiempo, el cáncer es curable. Y es por eso que necesitamos nosotros realizar detección precoz en algunos pacientes que tengan ciertos factores de riesgo asociados para que sean totalmente curables. Y realizamos estudio histológico y también utilizan células o muestras de tejido para poder evaluar esta, este tipo de cáncer o se pueden hacer detección precoz. Hay dos métodos para clasificar los tumores. Primero podemos determinar el grado basada en las características histológicas del tejido, de la muestra, de la biopsia. Pero también tenemos la estadificación clínica que evalúa cómo se ha diseminado la enfermedad. Y es por eso que
Existe el sistema TNM, ya que es una de las herramientas principales que se usa en todos los cánceres, en donde lo estadifica y considera tres elementos: la T del tamaño del tumor, la N de que si hay ganglios linfáticos comprometidos y la M si existe metástasis. Y esta es la clasificación TNM. La T de tumor, tenemos un TX si es que el tumor no es posible valorar de forma adecuada, si es que aún no podemos tomar imágenes para medirlo, ya, o no lo podemos encontrar. T0 es que no hay evidencia de un tumor primario. TI, que quiere decir que es un carcinoma in situ, y T1 hasta 4 va a depender del tamaño del tumor, que esto depende de dónde esté el tumor, porque tiene distinto tamaño para, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un cáncer cervicuterino. T1 va a ser distinto para cada tipo de cáncer en tamaño, así lo mismo como T2, T3, T4. La N de nódulos o ganglios sería NX si no es posible de evaluar ganglios regionales, N0 si no hay evidencia de metástasis a ganglios regionales y N1 a N3 que va a depender de cuántos ganglios regionales están involucrados, como lo que yo les explicaba en la clase anterior del ganglio centinela, que también va a variar depende del dónde esté el cáncer. Podemos tener una sola cadena ganglionar, podemos tener dos o más dependiendo del tumor. Y M, que es de metástasis, MX, que no se ha evaluado, M0, que no hay metástasis a distancia, y M1, que sí hay metástasis a distancia, y ahí también va a depender del tipo de tumor o del tipo de cáncer, que hay M1A, M1B, dependiendo del cáncer. Bueno, los avances sí o sí en cirugía han llevado a que hayan técnicas mucho más precisas, mucho menos invasiva. Por lo tanto, se preserva un poco de función del órgano si es que se logra sacar el tumor o el cáncer. Y de esta forma mejorar la calidad de vida del paciente, porque son menos invasivas. La radioterapia también ha llevado a que la destrucción, la radioterapia sería como yo de forma programada emito, ¿cierto?, rayos hacia un sector del cuerpo en donde está el tumor. Y de esta forma, solamente quiero eliminar las células cancerosas y como ahora hay más técnicas, más avances, se hace menos daño al tejido circundante de este tumor. Y la quimioterapia, que finalmente es un tratamiento sistémico, que a diferencia de las dos anteriores, la cirugía y la radioterapia, lleva a que el fármaco alcance tanto el tumor primario como los posibles focos metastásicos, porque es que anda, la quimioterapia es que circula por todo el organismo. No así la cirugía en donde yo saco el tumor y la radioterapia que va dirigido hacia el tumor. Bien, bien chiquillos, esto sería la clase. Nos vemos en clases. Espero que estén súper bien. Adiós.